Bienvenidos a su programa Maná al Mediodía, que transmitimos desde acá, desde la República Dominicana, los días lunes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía. Dios bendiga a todos esos hermanos que están ahí ya, que la gracia de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que sé que será de gran edificación para cada una de las personas, ¿verdad?, que aman leer la palabra de Dios, que aman las sagradas escrituras. Pero antes queremos invitarle y motivarle a que comparta este like con alguien. Dele me gusta, compártalo, ¿verdad?, en sus estados de WhatsApp, en Facebook. Amén, y por los medios que le sea factible. Amén. Sin más, vamos a dejar al hermano que está con nosotros hoy, conocido por ustedes, para que él se esté presentando. Amén. Nuestro hermano Didascalo. Adelante. Bien, Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ustedes saben, ya ustedes me conocen. Y como siempre, vamos a dejarlo con la frase célebre mía: trataré de ser lo más bíblico posible. Ya que hoy tendremos nosotros un tema muy interesante, la cual tiene que ver con la correcta interpretación del texto bíblico. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan ahí. Evangelista Miguel Almonte, Dios bendiga a Grey Estrada, Dios bendiga a Kirsi, Milton Guaranda, Julia Tejeda, Sierva Mili, Dios bendiga a Juan Carlos Valga, todo ese pueblo del Señor que se va conectando. Dios le bendiga. Dele me gusta a este canal para que más personas sean edificadas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, tiene la Biblia alguna regla para interpretarla? ¿Tiene la Biblia algún método, alguna regla para su interpretación? ¿O simplemente tengo que leer la Biblia y lo que yo entienda explicarlo? Amén. Para esto hemos traído a nuestro hermano Soriano para que nos explique cuál es la forma, cuáles son los métodos que hay que tomar en cuenta al momento de nosotros estudiar la Biblia para tener una buena comprensión y dar una buena explicación del texto. Mi hermano Soriano, ¿cuál es la forma o cuáles son las formas de interpretar el texto bíblico? Bien, gloria a Dios. Antes de nosotros dar una explicación sobre esto, gloria a Dios, antes de nosotros dar una explicación sobre esto, tenemos que recordarle a la audiencia en sí qué es la Biblia. Ok. O sea, hablar de interpretación bíblica sin saber qué es la Biblia es algo que resultaría vano. La Biblia viene de un término griego que se llama biblión, ¿verdad? Y según Dr. de Maray, en su libro Introducción a la Biblia, él declara de que esta palabra fue acuñada por los griegos, ¿verdad?, a un antiguo puerto fenicio en Jebal, la cual esta ciudad era experto en la fabricación de papiros y materiales para la escritura, y que participó en lo que es la revolución de la escritura, entre otras cosas. Okay. Este término, ¿verdad?, que se le acuñó luego a la Biblia, al invento o a la aparición del códice, que era un tipo de documento tipo acordeón que le dio la apariencia del libro. A partir de este invento y con el término biblión, ¿verdad?, se comienza a ver el término Biblia. Pero la Biblia es un conjunto de libros divinos, ¿verdad?, divinamente inspirados, pero no se puede perder de vista que es un conjunto de libros. O sea, estamos echando la base como una introducción antes de abordar los principios correctos para la correcta interpretación bíblica. Tenemos que entender que la Biblia es un conjunto de libros. Es decir, que no es un libro únicamente, sino un compendio o un conjunto de libros. Exactamente, es un conjunto de libros. Por ejemplo, para el tiempo de Cristo tenían el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la cual constaban de una triple división. Lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 23 o 24, cuando Cristo utiliza lo que es la referencia a Moisés y los profetas y los salmos. Ya este término era bien utilizado, bien conocido, pues, por los judíos en el siglo I, en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento también abarca todo un periodo de redacción. O sea, la gente tiene que entender que las Escrituras no es un libro y que no vino mágicamente del cielo, sino que pasó por un proceso de transcripción, transliteración, traducción. Por ejemplo, y tenemos que explicar esto para poder
darle a entender a la persona cómo se interpreta la Biblia. Por ejemplo, el proceso de escritura del Antiguo Testamento, y te tienen que entender que, según el escritor Heinrich, ¿verdad?, redacta y cuenta que después de la destrucción del templo en el año 70 por el general Tito, los rabinos se refugiaron en un lugar llamado Yamnia, y en ese lugar cerraron el canon judío, ¿verdad? Y ese libro y ese canon constaba de los 39 libros, como hoy lo conocemos. Antes, primero era 24, luego con el proceso de las subdivisiones pasó a ser 39 libros. Este canon antiguo testamentario tiene un periodo de más de 1000 años de escritura, que entendemos nosotros los conservadores que comienza en el año 1400 o 1540 o 1444, siendo Moisés el escritor del Pentateuco o la Torá, y luego se comprende los demás autores, ¿verdad?, que vienen escribiendo los libros, y estos libros fueron redactados en más un espacio de 1000 años. O sea que esto no es tan sencillo como parece. Pero además de eso, permítame que me desplaye. Está bien, dale. Nada más estamos como con el Antiguo Testamento. Tenemos que mencionar, por ejemplo, cuáles son las bases textuales del Antiguo Testamento. ¿En qué yo puedo confiar para hacer una correcta traducción? La gente tiene que entender que uno de los textos más fidedignos o más utilizados a la hora de poder escudriñar el Antiguo Testamento es el texto masorético, que tiene que ver con los masoretas, unos escribas, especialmente unos judíos que tenían su apogeo o tenían su actividad en su apogeo de los años 500 a los años 1000, ¿verdad? Y estos eran sumamente cuidadosos a la hora de la transmisión del texto, especialmente cuando tiene que ver con los consonánticos, vocales y los acentos del Antiguo Testamento. Una pregunta para que vayamos en ese mismo tenor de no hemos respondido a la pregunta. Exacto, sí, para que tú vayas. Okay. En lo que tú vas desarrollando la pregunta, tú le explicas a la gente qué son los códices, que siempre se utiliza esa palabra cuando se habla de la palabra del Señor. ¿Y cuál entiendes tú que es el más importante de los códices que existen? Adelante. Ok. Los códices se tienen que entender a raíz de lo que es un papiro, de lo que son rollos, de lo que son. Por ejemplo, un códice contenía papiros, manuscritos. Era como un compendio de manuscritos, ¿verdad? Uh-huh. Eran más extensos y eran mejor utilizables. Los manuscritos comprendían de escritos mayormente a mano y que eran formados a través de un junco que era tomado de Egipto, ¿verdad? Y que tenía un proceso quizás similar, pero no igual a lo que son los códices. Vamos a comenzar por ahí. Porque sí, las personas comúnmente tienen que entender que todos los materiales, por ejemplo, el uso del papel, poca gente sabe que el papel tuvo su invento por los chinos y que esto fue a los años 105 después de Cristo que se inventó el papel. Oye, esto, a los años 700 se comenzó a usar por los egipcios y a los años 1000 por los europeos. Ahora, cuando hablamos nosotros de papiros y hablamos de rollos, hablamos de códices, los códices son documentos iconográficos. Es lo principal que tenemos que entender. El códice prácticamente es un libro manuscrito anterior a la imprenta, mejor utilizable, que agregaba muchísimos documentos y que era utilizable. Por ejemplo, para el siglo IV, para el siglo V, teníamos, por ejemplo, los códices en uso teniendo como santo documento que muchos veneran lo que es el Códice Vaticano Sinaítico, que de eso vamos a hablar ahora. No sé si te entendió la respuesta. Claro que sí, excelente. Ok, gloria a Dios. Seguimos. Sí, ok. Con la explicación que estábamos dando, tenemos que entender nosotros, hermanos, que el Antiguo, tengo que explicar esto, el Antiguo Testamento, especialmente el Antiguo Testamento, tiene bases textuales. ¿Cuáles son las bases textuales? Por ejemplo, para el año 1008 después de Cristo, se habla del Códice Leningrado. Y también está el Códice Alepo, año 925 después de Cristo. ¿Qué son estos? Por ejemplo, el Antiguo Testamento que usted tiene ahora mismo en sus manos tiene una base textual. Y esa base textual está compuesta por la creación de la familia de Ben Asher. Ben Asher teniendo a Moisés y Aarón, su hijo Aarón,
como los principales protagonistas, que eran masoretas. ¿Qué significa esto? El Códice de Leningrado es una base textual que está elaborado por esta familia a base de lo que son las verificaciones de los masoretas. Los masoretas preservaban lo que son los textos y tenían cuidado de la transmisión. O sea, si no se entiende eso. Por ejemplo, el texto crítico ahora mismo, que más se usa para el Antiguo Testamento, es el Códice de Alepo, que es el texto crítico del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar por ahí. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Escrito en hebreo. O sea, vamos a ir clavando y atando cabos. Fue escrito en hebreo, pero también el arameo influye mucho en esta escritura, especialmente en los tiempos de Cristo, ya que en los tiempos de Cristo se hablaba arameo emparentado con el hebreo. ¿Por qué yo estoy dando? Que es lengua semita también. Claro, claro. Y ¿por qué yo estoy dando esta explicación? Para que se entienda. Y eso, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koine. Esto es otro proceso. De hablar del proceso de los años 1000. Griego común. Griego común, ¿verdad? El Nuevo Testamento, incluso el mismo texto hebreo, tuvo que ser traducido al griego koine. Para los años 300, 250 antes de Cristo, 72 rabinos que fueron llevados a Alejandría, comienzan la labor de lo que es la traducción del texto hebreo al griego por el proceso helenístico, ya que el texto griego se empoderó de todas las civilizaciones antiguas. Y eso causó que los judíos que vivían en colonias griegas, que hablaban griego, que vestían como griegos, además eran judíos de título, exacto, habían perdido la costumbre del conocimiento de la Torah en hebreo, y estos judíos le pusieron esta traducción judía, porque la Septuaginta, aunque muchos lo niegan, hay muchos judíos que no quieren saber de la Septuaginta sin saber que es una traducción judía. ¿Cómo tú ves eso? Porque hay mucha ignorancia, especialmente en eso de culturas hebreas y raíces hebreas, que le están vendiendo una cosa que no es. No tenga miedo, habla. Pero venga acá. Entonces, gloria a Dios. Entonces, tenemos el Nuevo Testamento, que también tuvo un proceso de canonización, ¿verdad? Pero se tiene que tomar en cuenta que de las que tenemos hoy en día, de 5.500 a 6.000 copias griegas manuscritas, que tienen o están prácticamente basadas en el texto griego koine, y que actualmente tienen más de 40.000 variantes textuales, discrepancias. O sea, entonces tenemos un Antiguo Testamento en hebreo, un Nuevo Testamento en griego, con procesos. El Nuevo Testamento se redacta en menos tiempo. ¿Cuál es el códice más fiable? Eso es un problema. Para ti, ¿cuál es el más fiable? Mira, hay que hablar del códice más fiable. Yo no te puedo decir ahora mismo tal códice, porque el códice simplemente es un documento de libros. Ahora, existe un conjunto de manuscritos, de códices, que se forman para ser base textual de la Biblia. Ahora, sí podemos hablar de base textual. Sería entonces la pregunta correcta: ¿cuál sería la base textual más confiable? ¿Cuál sería? Existen actualmente, y no hemos respondido a la pregunta, existen actualmente dos bases textuales. El texto Receptus, que es el que nosotros utilizamos como conservador, el Reina Valera, que es la más odiada. De Erasmo. Claro, desde el 1886 y del año 1972, de la creación de la versión de Brad Pitt y la creación del Dios habla hoy, que se intentó desplazar la Reina Valera, hasta el sol de hoy, que lo quieren hacer. Intento fallido. Y no han podido, y no van a poder. Le guste o que no le guste a usted, la Reina Valera ahora mismo es el control. Esa es la Biblia. La versión más vendida. De nosotros los paganos. Escúcheme, esa es la Biblia predilecta de nosotros los paganos. No hay otra. Hagan 50,000 si ustedes quieren. La Biblia de nosotros los paganos para ustedes es la Biblia predilecta en América Latina. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Y por eso es que hoy en día la crítica textual necesita una crítica. Nosotros venimos como función de críticos de los críticos. Alaba si puede. Ya eso de que vamos a hacerle corrección y crítica. No, ahora le vamos a hacer crítica a los críticos de la crítica textual. Exacto. ¿Por qué? Ahí van Claro. las ligas bíblicas, están metidas ahí también. Ahí está todo el mundo metido, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa? Dos bases textuales, el texto Receptus, ¿verdad? La cual tiene muchas discrepancias textuales, no nos podemos cegar, tiene ciertos, tienes glosa, tienes añadidura, no se puede decir que no, pero también existe otra base textual que es a partir del año 1881, que es la creación de Hodge Westcott, que es el primer Nuevo Testamento crítico
entre comillas, de la Reina Valera. Y a partir del 1800 y 1900 aparecen entonces otras Biblias con una base textual. ¿De dónde viene la base textual? De la segunda base textual. Primera base textual, texto recepto. Segunda base textual, texto crítico. BTX, vamos a llamarle así. BTX. La base de la BTX, Biblia textual o Biblia crítica textual, la tiene a partir del 1881. Y en el año 1881, la primera Biblia crítica textual se basó en dos simples códices. Dos códices mutilados, arrianistas y sospechosos. ¿Cómo tú lo ves? Yo, la edición número 3 de esa gente, eso yo no lo recomiendo a nadie. No, eso son la divinidad de Cristo se la quitan totalmente. Totalmente. Pero mira, ahí que vamos. Mira qué texto bíblico. Oye este texto bíblico para que la gente entienda lo delicado que son las versiones. Fíjate, primera de Timoteo 3:16, en la Biblia que nosotros tenemos, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Tú sabes cómo ponen ellos? Él, no. El Cristo vino en carne. Son dos cosas totalmente diferentes. Diferentes, sí. Es decir, porque el Cristo solamente es un Mesías, es un ungido, claro, y está lejos de que Dios se encarnó. Claro, porque eso era lo que los apóstoles decían y creían, que el Mesías vino en la carne. Claro. Ahora, decir Dios vino en carne es muy total o es diferente a decir el Mesías vino en la carne. ¿Por qué? Porque está desvinculando totalmente el texto de lo que quiere decir. Exacto. Y esa Biblia yo no se la recomiendo a nadie. No, y hay más. Pero hay que va. El objetivo. La Biblia Dios habla hoy también. No, la Reina Valera a partir del 2005 también todita. 2015 y 2020, que ese que supuestamente un corrector, sí, de la Reina Valera de la 60 y la 09. Yo sí recomiendo la 77. No, pero del 2005 para adelante. Del 2005 para adelante no. Eso ya se pueden usar como auxiliares. Déjame ver qué dice aquí, pero no. Entonces, ojo, somos defensores de la Reina Valera aquí. Si a usted no le gusta, usted puede cambiar de canal. Perdóneme, Milanés. Okay, si a usted no le gusta, usted puede cambiar de canal. Aquí creemos en el texto recepto. Y vamos a entender esto. Entonces, la segunda base es un texto que está basado, una base textual que está basado en dos códices. Códice Vaticano y Códice Sinaítico. Dos códices mutilados. ¿Qué pasa? Es lo que tú dices. Estos códices, curiosamente... Siglo IV. Exactamente, siglo IV. Curiosamente, estos códices, qué coincidencia, Milanés. Siento a Dios. Qué coincidencia. Siento a papi. Dios le bendiga. Un saludo al pastor Bacano que dijo la gran herejía de que Cristo dejó de ser Dios cuando tuvo la tierra. Mano, por favor, deje de estar diciendo cosas así. Señores, eso es público, todo el mundo sabe que Bacano está endemoniado. Y mi amigo, mi amigo. Claro. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Estos códices, curiosamente, qué extraño, que todos los textos donde se le atribuye divinidad a Jesús, oye esto, Milanés, están extirpados. Sí. O sea, el códice sinaítico, ahora, ¿de dónde viene? Hay sospecha de influencia arrianista, porque para el siglo IV y siglo III, tiene que saber, al final del siglo III, el arrianismo tomó control de la fe cristiana. Y los arrianistas, más que poner a Jesucristo en un nivel inferior a su divinidad, no creían tanto en su divinidad. Mira qué extraño. El gran maestro, que lo respeto mucho, aunque los liberales críticos lo pongan como un loco, César Vidal, tiene un libro que se llama Conspiración contra las Sagradas Escrituras, y él habla sobre todo esto. Hermano, esto es verídico. Y esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos códices que tienen la divinidad de Jesús por el suelo, se usó para hacer el texto crítico. Oye, qué cosa. Entonces, cuando la Reina Valera dice Dios sobre todas las cosas, el texto crítico pone una coma, especialmente los testigos de Jehová. Y el Padre, para quitarle a Jesús divinidad. Como que nosotros los pentecostales no tenemos Biblia y estamos ciegos. Ah, sí, vamos a creerlo. No es así. Por ejemplo, el texto que tú utilizaste una vez en un debate que tuvimos, que me gustó mucho, porque te respeto mucho como maestro. Tú eres uno de los pocos que goza de mi respeto. Lo digo públicamente. Públicamente lo digo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, Juan 3. 3:13. Él está en el cielo, no está extirpado.
Porque el problema es con Jesucristo. Sí, el problema es con Jesús. Ahora, ¿qué pasó? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque del padre, Está bueno. del padre se puede decir, no, que eso que la gente han creído, no, que eso es una construcción teológica. Pero el verbo se hizo carne, fue. Exactamente. Como podrán decir del padre, a él, como dijo Jesús, al padre nadie le vio jamás. Exactamente. Sino al hijo que salió del padre. Es decir, la evidencia histórica y bíblica de Dios hecho carne en Jesucristo. Eso puede negar al padre a quien quiera. Puede negar lo que sean. Pero al hijo no lo pueden negar. Al hijo lo mataron y resucitó. Es así. Dale. Bueno, y entonces siguiendo con la secuencia, para responder la primera pregunta, mira todo lo que hemos tenido que argumentar para responder la primera pregunta. Tenemos que entender entonces que esta base textual está corrompida. Le guste o no a los eruditos académicos, yo soy académico, pero no me interesa llamarme académico por eso, por la corrupción que hay. Bueno, el otro día estuve debatiendo con un hermano que le me reservo el nombre. Bueno, no lo voy a decir eso, porque lo reservo mucho. Me dio mucha tristeza. Ciertos argumentos se parecían mucho a los minimalistas hablando. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Donde aparece la palabra de Dios, hay otra cosa, pero que al códice sinaítico se le escapó un texto que no pudieron corregir. Yo lo voy a decir públicamente. ¿Cuál fue el texto? El texto está en Tito, donde dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 2.16 creo que. 2.13 y 16. 2.16, sí. ¿Sabe usted que no hicieron corrección? ¿Por qué le estirpan a la deidad de Cristo en otros textos y ahí no? Porque le pasó lo mismo que los testigos de Jehová. Voy a revisar ahí que dice 1 de Juan 5.20 también. Sí, Juan. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo amado. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Voy a ver lo que dice ahí. ¿Qué pasa? A ellos le pasó igual que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le pusieron 2 puntos, punto y coma, donde dice Dios, para desligar a Cristo de Dios. Sí. Pero ellos no saben que gramaticalmente cuando tú pones un punto y coma, tú estás enfatizando al Dios. Claro. O sea, están declarando que Jesús es Dios. O sea, ellos la marcaron ahí, como dicen en dominicana. Están diciendo que de ahí en adelante es importante lo que se va a decir. Exactamente. Lamentablemente. Entonces, tenemos 2 bases textuales. Tenemos texto crítico, 1861 para adelante, y el texto receptus, que está basado simplemente en los manuscritos más antiguos, la miles de copias que hasta ese momento se tenían, pero que a estos eruditos no les gustó mucho. Ahora, vamos a establecer algo antes de responder la primera pregunta. La gente dirá, ¿y no será más bien que ustedes tienen un prejuicio? ¿Ustedes tienen un prejuicio contra esta base textual? No, hermano, no es prejuicio. Una de las cosas importantes que usted tiene que saber antes de estudiar una versión es saber quién creó la versión. Si usted ve las versiones que han creado los eruditos homosexuales, que son de que cristianos, pues son homosexuales, usted va a ver que ellos diluyen el significado de homosexualismo y creen en un amor prostituido y dicen que no es malo amar a otro hombre porque antes ese amor era un amor de prostitución. O sea, ellos lo diluyen. Ellos lo diluyen. Ellos han creado un Dios según ellos. Según sean ellos. Por eso es importante conocer quiénes son los autores, quiénes están detrás de las traducciones. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Pues cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de Hort y este personaje, Westcott, si tú te fijas el pensamiento de ellos no querían saber de Cristo como divino, ni en la confiabilidad de las Escrituras. Evidencia. En el año 1860, él declaró que no aceptaba la infalibilidad de las Escrituras de manera contundente. En el Westcott sobre Juan 1.1 y la persistencia de Cristo, dice que les molestaba, dice que no se afirma de forma clara que Jesús sea divino. Oye, para que tú entiendas por qué el texto crítico, y esto lo apoya el mismo erudito Mesger, que después le voy a decir quién dame es. Dame un segundito. En lo que seguimos, señores, esto está bueno aquí. Estamos haciendo un estudio, amén, acerca de la correcta interpretación del texto bíblico. Hay preguntas. Si usted tiene preguntas, anótela por ahí. Escríbela que yo se la voy a hacer aquí a nuestro hermano maestro Soriano. Pero dele me gusta y comparta. Vamos a llegar a 100 personas. Amén. 100 personas. Vaya a su grupo de estudio bíblico, de iglesia y compártalo. Dios le bendiga. Siga. Curiosamente, ellos citan a Apocalipsis 3.14 y dicen que Cristo es un testigo y dicen que la palabra sin duda puede tener el significado arriano. Ay, Dios mío. Lo primero, estirpan 1 Timoteo 3.16 y 1 Corintios 15. Estoy hablando de los creadores del texto crítico,
que muchos de ellos están utilizando. Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual. Estamos en Navidad, prende un arbolito con eso y préndale fuego. Esas versiones no sirven. Aborrecía la doctrina de la expiación. En el año 1856, Hort criticó a un erudito llamado Campbell sobre la expiación y dice, desgraciadamente no conoce nada sobre la teología. La sangre como expiación no debe ser tocada. Oye eso. Y el 16 de noviembre de 1849 señala y dice, finalmente las palabras de Pablo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cuando lo trabajé a fondo, dice Hort y Westcott, trabajé en vano sobre esta idea. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la sangre le irritaba. En el año 1848, Hort dijo que la teología católica era más plausible que la evangélica. O sea, usted está confiando en una versión bíblica de dos eruditos corruptos. Dios mío, me van a matar aquí los teólogos liberales. Gloria a Dios, hermano. Yo puedo dar más evidencia, pero lo vamos a dejar. Los teólogos liberales que hagan lo que ellos les dé su voluntad. Aquí no andamos en sentimiento con el diablo. ¿O yo? Es así. Porque la doctrina de ellos son de demonios, son diabólicas, niegan la divinidad del maestro, niegan las escrituras y están contra Dios. Nosotros no tenemos que tener sentimiento con ellos. Dele para allá, de su miedo. Entonces, amados hermanos, gloria a Dios, el texto Receptus tiene como base los miles de manuscritos griegos que se fueron acumulando lógicamente, con sus, ¿cómo se dice?, correcciones. Habían, por ejemplo, el término 666, aparecen algunos manuscritos con 656, otros con, 656 y otros con 616. Entonces la gente dice, ¿qué pasó? Eso mismo. Pero cuando vamos al manuscrito y vemos que sobre el 1 hay una rayita, es que el copista está diciendo, no estoy seguro si es 1, si es 6 o si es 5. Algunos dicen, que también tiene mucha lógica, que los autores, me parece que tú explicaste algo sobre eso, identificaban este número con el emperador actual. Sí, de ese momento. Claro, porque incluso cuando se traduce 666, aún de manera forzosa, se ve el nombre de Nerón por ahí. Sí, déjame explicarte. Lo que pasa es que también, tú sabes que el 666, acuñándolo al emperador de ese momento, es una argumentación preterista para negar la profecía bíblica. Preterista. Porque yo creo, hay acontecimientos que son, vamos a utilizar un término de doble cumplimiento. Doble cumplimiento. Por ejemplo, quizás Juan, vamos a decir que sí, que Juan se estuviera refiriendo en ese momento a Nerón o al emperador Adriano, a quien sea de ese momento. Sin embargo, a la luz de la palabra, la Biblia habla de un inicuo que se va a manifestar, que va a utilizar esta política de registro, este régimen dictatorial de marcarse. Entonces, no es algo que ya pasó. No. La gente dice, no, el Apocalipsis se cumplió y eso se cumplió en el primer siglo, el asedio de Jerusalén, todo eso. No, mis amados santos. Se manifestará un hombre de pecado. No es un sistema como algunos dicen, no es un hombre que va a dirigir un sistema, no es una ideología. Es un ser humano que va a implementar un régimen de gobierno. Eso es lo que dice la Biblia. Se manifestará aquel inicuo. Cristo se manifestó. ¿Fue un sistema religioso? No, fue una persona que trajo el evangelio. El anticristo será una persona que va a traer un gobierno satánico. Pero ese no es el tema. Sigamos adelante. No, y para darle peso, aunque no es el tema, para darle peso, la iglesia primitiva sostenía eso. Por ejemplo, en los documentos de la Didache, ¿verdad?, se habla de un seductor que iba a imitar a Cristo. Año 100. Sí. Ireneo de Lyon, Papías, Tertuliano, hablaron de un perseguidor de la iglesia, un humano. Y también hay Gumerlo, que es un historiador bíblico, se lo recomiendo, cita un evangelio apócrifo llamado el Evangelio de Elías, o el Apocalipsis de Elías, donde habla de un anticristo que persigue a la iglesia, o que ataca a la fe cristiana. Entonces, son evidencias tempranas de un anticristo, de un personaje, que eso no es el tema, pero va de acuerdo con lo que estábamos diciendo. Ahora, para contestar la pregunta, voy a leer un texto bíblico después de haber dicho que en espacio de 6 siglos se compuso el canon al Nuevo Testamento y en espacio de 1000 y algo de años. Dame un segundito, perdón, discúlpame que te haga una interrupción, que fue algo que el catolicismo tempranamente abandonó. El catolicismo abandonó el milenialismo para volverse amilenialista. Exacto.
Es decir, como ellos no vieron, por ejemplo, las palabras de Jesús, aquí vengo en breve, ese tipo de cosas, y para buscar una explicación a la tardanza de la promesa, se volvieron amilenialistas y dijeron, no, ya Cristo no viene a reinar físicamente desde Jerusalén. Exacto. Ya esto es un reino místico. Él no se va a sentar literalmente, y abandonó la verdadera fe de los apóstoles. El amilenialismo, hermano, es un disparate. Eso no existe. Jesús se va a sentar literalmente. Él se lo dijo a los apóstoles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono, serán reunidas delante de él todas las tribus de Israel. Es así. Jesús va a reinar literalmente. Entonces hay muchos principios apostólicos que la iglesia abandonó. Y tú sabes que, perdóname, mi hermano, porque estamos hablando de la interpretación. Dale, parte. En el catolicismo se habla mucho de la tradición apostólica. Cuando tú ves en ello, el sacerdocio no es apostólico. No. El término Eurocastía y lo que ellos hacen tampoco es apostólico. Ellos formaron y crearon un monasterio y una litúrgica de ellos propios. Las indulgencias, el perdón de pecado. Todo eso ellos se desvincularon totalmente. Ellos usan ciertos fragmentos de la Biblia para tener como ese peso espiritual y cristiano. Atención, Luis Toro. Luis Toro lo que es un baboso. Oíste, yo estoy loco por debatir con Luis Toro. Yo creo que me venga a mí con ese relajito que le viene a esa gente. A la que venga. Porque te digo algo. Miren, mis amados, mírenme. Hay mucha gente teólogo. Hay mucha gente que tiene gran capacidad, pero no todos saben debatir. Debatir es un arte. Entonces muchos de ustedes tienen la verdad, pero no saben defenderla. Cuando ese tipo de gente vengan al país, busquen gente que sepan debatir, que no se dejen enredar con disparate y con basura, con el respeto que me merecen todos. Ese tigre no sabe lo que habla. Ese tigre no sabe lo que dice. Cuando vengan aquí, ahora yo no voy a show de camisa, no, aquí en una cabina, tú y tú y yo. Tú y yo. Claro, como moderador. Sí, habla tú y hablo yo. Porque sí, no para que tú te plantes con este muchachito de 29 años. Claro. Humildemente. Dale. Claro. Seguimos. Bien, entonces, hermano, para contestar la pregunta, Nuevo Testamento, idioma griego koine, proceso de canonización, 6 siglos. Porque aún Apocalipsis, a pesar de que era bastante leído, fue aceptado tarde. Hebreos también. Siglo IV. Ok. Y el Antiguo Testamento, con un proceso de 1000 años de historia para llegar a nosotros. Ya en el 367, Atanasio declara que tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, y ya para el tiempo de Cristo, ¿verdad? Para el Concilio de Yania, 70 después de Cristo, tenemos el Antiguo Testamento completo. Entonces, esta Biblia tiene ahora 2 bases textuales que se divide en el 1881. Y ahí comienza el proceso de traducción y transliteración. Y ahí comienza un proceso de interpretación. Ahora, ahí tenemos que preguntarnos cómo se interpreta las escrituras. Vamos a dar unos tips. Primero vamos a leer un texto que está en 2 Timoteo 2:15. Dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Escuche, que usa bien. La palabra usar bien es un verbo presente, activo, participio acusativo. Después yo en un curso griego explico eso. Y esta palabra, gloria a Dios, viene de un texto griego que significa cortar o trazar correctamente. Bien, correctamente. Es decir, que hay gente que la corta y la usa incorrectamente. Exacto. Hay gente que utiliza las escrituras correctamente, que la traza mal, otros que lo trazan bien, pero hay otros que Pedro dice que la tuercen para su propia perdición. Hablando de la dificultad de los indoctos que quieren ser maestros, que significa falta de instrucción, sí. Gente que no conocen bien, que quieren ser maestros. Mira, tú sabes la gente que he escuchado que en el griego dice está bien, hay 2 tipos de griego, el que usted conoce como término y el que usted conoce como académico, y a veces aplican mal un término. Y a veces quieren utilizar, incluso hay un error que comete mucha gente, utilizar la exégesis pura para hacer una interpretación de un texto, ignorando los otros textos. No. Eso es un error que están cometiendo muchísima gente. Si se viola el contexto, se perdió toda la esencia. Exacto. Mire, y la palabra que se utiliza para trazar bien en el texto griego es otsotomeo. Escriba eso por ahí. Otsotomeo, que significa cortar bien, trazar bien. Entonces hay gente que no interpreta bien. Leen bien, pero no interpreta bien. Que son 2 cosas diferentes. Y para responder la primera pregunta voy a enfatizar algo, Milanés.
la Biblia es interpretativa. ¿Cómo así? Depende de cómo tú la interpretes, es que tú la vas a explicar. Ahora, no significa que la Biblia depende de tu interpretación. Ojo con esto. La Biblia no depende de lo que tú creas, ni lo que tú interpretes. Por eso el apóstol Pedro dijo que la profecía de las Escrituras no son, oigan atención, no son, jamás fueron de interpretación privada. Esto es importante que se entienda. Jamás las Escrituras, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación, hasta lo estoy leyendo, privada. Eso quiere decir de una conclusión personal. Exacto. Exactamente. No tiene que ver con tus conclusiones personales. Es importante. Entonces, ¿cuáles son las formas correctas para interpretar la Biblia? El texto. ¿Cuáles son esas formas que, por ejemplo, cuando yo estoy estudiando la Biblia, cuáles son las reglas que yo debo de tomar en consideración para darle una buena interpretación al texto, a lo que está diciendo? Ok, mira. Primero, vamos a mencionar las 5 preguntas hermenéuticas. Los 5 principios de interpretación bíblica, que se basan en 5 preguntas. Cuando usted vaya a un texto, hágase estas 5 preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió el texto? El autor, número 1. Porque depende mucho de la cosmovisión del autor. ¿De qué está tratando el autor? ¿Cuál es la circunstancia que rodea la situación o la situación que rodea la circunstancia? ¿Quién? Voy a hablar menos para dar la idea completa. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Y en qué idioma se escribió? O sea, no podemos leer y disparar a garrotazo. No, tenemos que saber quién escribió el texto, por qué lo escribió. Y cuando tú te preguntas por qué se escribió, te da la respuesta. El texto tiene que darte la respuesta. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la problemática? O sea, entonces, tomar en cuenta estos principios de interpretación es muy importante. Lo segundo que hay que tomar en cuenta para interpretar la Biblia es cuál es el método. Oye bien, y esto lo estoy diciendo sujeto a la verdad bíblica. Hay 2 métodos. El método alegórico y el método literal figurativo. Y ahí, en el alegórico, fue el que tú hablaste de la Iglesia Católica. La Iglesia primitiva interpretaba los textos a nivel literal y luego figurativo. ¿Qué dice el texto llanamente? Per se. Y luego, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Hay profecía de 2 cumplimientos. ¿Cómo aplica para tal tiempo? Okay. Del siglo I al siglo III, los padres de la Iglesia, mal llamados padres de la Iglesia, interpretaban la Biblia literal y figurativamente. Hay gente que no cree. Incluyendo los apóstoles. Los apóstoles de Cristo interpretaban las escrituras literal y luego figurativamente. No literal solamente. Hay gente que no creen. Hay gente que cree, discúlpame, que no hay profecía de doble cumplimiento. Sí, hay mucha gente que ¿Te puedes mostrar una? Claro. Ezequiel 37. En Ezequiel 37 está la promesa de Dios recoger a los hijos de Israel de las naciones que fueron exiliados, vamos a decir, dispersos. Eso se cumple cuando se acabe el exilio babilónico. Claro. Regresan a Jerusalén, los recogen. En el año 70, el asedio de Jerusalén, Dios en 1948 nuevamente permite que a través del movimiento sionista, que muchos lo condenan, regrese y Israel vuelve a entrecoger nuevamente. Y en el periodo de la gran tribulación, Cristo reunirá nuevamente los 144,000 y lo congregará en Sion. Claro. ¿Cuántas veces se está cumpliendo eso? Entonces, yo no sé por qué hay gente que quiere... y le busco yo, hermano, 300 profecías que son de doble cumplimiento. Pero solamente, mira, hay profecía mesiánica y dentro de la profecía mesiánica que dicen que hay más de 1500 años de profecía mesiánica sobre Cristo. Existen profecías de 2 cumplimientos. Yo le llamo 2 cumplimientos, pero es lo mismo. Por ejemplo, Mateo, que cita más de 60 textos del Antiguo Testamento para hablar de cumplimiento presente en el tiempo de Mateo. Por ejemplo, Isaías 7, Mateo 1. O sea, Mateo usa la palabra interpretación del griego metaneuo o hermeneuo, que es interpretar. Y él toma profecías
escucha bien, que tuvieron cumplimiento literal en su tiempo, pero la utiliza, la saca de allá y se la aplica a otros acontecimientos que están ocurriendo en ese tiempo. Por ejemplo, María, una judía, tiene un hijo. Una virgen tiene un hijo. Te doy un ejemplo. Una profecía de doble cumplimiento que todos lo pueden entender así. Yo te dando una. Sí. Joel 2:28. Joel 2:28. ¿Qué dijo Joel? En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro se los explica. Aconteció. Para el tiempo del Pentecostés que estaba viviendo. Pero aconteció la mitad de la profecía. Claro. Después dice, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Cuándo es ese? Gran tribulación. Mira. Y eso no ha pasado todavía. Y eso no ha pasado. Eso es doble cumplimiento. Claro. Y como decía, por ejemplo, María, una mujer judía, recuerden que Mateo está mirando en retrospectiva. Todo lo que está hablando Mateo fue cosas que ocurrieron, no cosas inventadas. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpla la profecía. Pero ya se cumplió eso. No, en el capítulo 8 de Isaías hubo un cumplimiento. Pero Dios está mirando más allá de ese cumplimiento de ese tiempo. 700 años después. Con el rey Acaz. Exactamente. 700 años después de Isaías, viene María, tiene a Jesús, y Mateo dice, esto es para que lo que se dijo en Isaías 700 años antes, se cumpla aquí. Y hay muchísimas profecías de dos referencias, de dos cumplimientos, que no es el caso ahora que le hablemos. Vamos a traer ese tema pronto para acá, porque tendríamos que mencionar, yo tengo más de 70 textos de dos cumplimientos, que se los puedo mostrar bíblicamente, que unos se han cumplido y otros faltan por cumplirse. Claro, falta muchísimo texto por cumplirse. Mucho por cumplirse. Entonces, aparte de los principios hermenéuticos o los 5 principios de interpretación que son a base de estas preguntas, se tiene que tomar en cuenta los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Método alegórico y método literal figurativo. El método literal figurativo es la forma de usted interpretar la Biblia en su contexto per se. En lo que quiere decir. ¿Qué es lo que dice el texto en sí? Y luego, ¿cuál es el aspecto espiritual? Profecía o cumplimiento, o qué referencia hay, en qué aplica para mi tiempo. La Iglesia Católica abandonó esto. Y en el libro de la Cunza jesuita, que muchos decían que el arrebatamiento pretribulacional lo inventó él, yo no sé quién se lo enseñó, y usted ve todos estos liberales, todos estos judíos, como papagayos, diciendo que fue el que lo inventó, pero cuando tú lees los 3 volúmenes de este libro, tú no encuentras ni pillo del arrebatamiento pretribulacional en ningún momento en boca de él, y tú le preguntas dónde lo dice, no saben ni en qué capítulo mencionártelo porque no lo han leído. Seguramente fue Jairo, el supuesto superior, o Jonathan Piña, o otra gente que le dijeron esto, y se lo inventaron, no lo leyeron. La Cunza, un católico jesuita, acusa a la Iglesia Católica en su libro La Venida de Gloria y Majestad de abandonar a la interpretación literal de los primeros padres de la Iglesia. Y menciona a Victorino, obispo de Pétan, y menciona a Ireneo de Lyon, a Clemente de Roma. No, Clemente de Roma, porque hay un Clemente que es otro. Ahora, ¿qué pasa? El método alegórico, que ese es el peor método de interpretación, lo introduce Agustín de Hipona en el siglo III y IV. Influenciado por eruditos Orígenes del siglo III, él comienza a decir que la interpretación, o a enseñar que la interpretación correcta es alegórica. ¿Qué es una interpretación alegórica? Una interpretación alegórica es que usted puede ver diferentes significados en un solo texto y todas pueden ser verdad. No respetan los límites literales del texto. Por ejemplo, para mí... Es decir, que eso lleva al estudiante a llegar a una conclusión personal. Por eso es que... y no la verdad bíblica, no, que es lo que Pedro está diciendo. Exactamente, por eso es que los reformadores tronaron contra esta interpretación. Calvino dijo que el que interpreta alegóricamente está corrompiendo las escrituras. ¿Cómo tú le das un significado personal como lo que tú entiendas? O sea, para mí entonces el dragón de Apocalipsis 12 es China, porque la bandera de China tiene un dragón. No, así no. Entonces, y el que tú no lo creas, la mayoría de los evangelistas, bueno, vamos a hablar claro. Dele para allá, no tenga miedo. Que usted está aquí en Maná mediodía, se le está hablando. Gloria a Dios. La mayoría de los evangelistas de hoy interpretan alegóricamente. Agarran un texto y dan un significado propio. ¿Tú no has escuchado evangelistas así? Claro. Fíjate, mira este. Un amigo tuyo por ahí. Tuyo personal. Oiga lo que dijo, señores. Oiga lo que dijo. Y no voy a mencionar el nombre. Mírenme. Que Abraham nunca lo visitó un ángel. Que la palabra malach en hebreo, que en griego es angelus, exacto, ¿verdad? Mensajero. Que nunca
lo visitó un ángel como lo cree la cosmovisión judeocristiana, parte de la cosmovisión judeocristiana, que eran seres humanos normal, que nunca, que ese concepto abstracto de ángel no existe. Señores, no luchen tanto con la Biblia, no peleen tanto. Como dijo el hermano, quitar los ángeles de la Biblia es negar la palabra de Dios. Claro. En Isaías 35, 37 te decía que un ángel mató en una noche 185,000 asirios. ¿Puede un ser humano hacer esto? No lo puede. Inclusive ahí está el general Joab, que en un momento mató a tanta gente que la espada se le quedó pegada de la mano, pero 185,000. Además, ¿qué era esa entidad que iba entre la columna de nube y la columna de fuego? ¿Quién era ese que iba? Que el Señor dijo, no lo hagan enfadar, no lo hagan airarse. ¿Entiendes? ¿Quién era ese ángel del pacto? Bueno, pero ese es el otro tema de los ángeles que lo vamos a dar. Seguimos adelante. Bien, entonces, método alegórico es el método que se utiliza, que usted puede alegorizar los textos y usted puede interpretar las escrituras conforme a su perspectiva, conforme a su cosmovisión. Y la interpretación literal es la que usted se basa primero en el respeto a la gramática, la exégesis, lo literal y luego lo figurativo. El método literal, figurativo, histórico y gramatical es el mejor método para interpretar las escrituras. ¿Repite eso? El método literal, gramatical, histórico y figurativo. O el método literal, figurativo, histórico y gramatical. ¿Por qué? Porque literal, porque el texto fue escrito en un tiempo. Eso responde a la segunda pregunta. ¿Cuándo se escribió? Es figurativo porque guarda una relación, no con esa persona específicamente. Hay textos en la Biblia que tienen que ver con otra audiencia, aunque no haya llegado el tiempo. Ejemplo, la referencia mesiánica. Debe ser histórica porque Gallardo Más, en su libro de Hermenéutica Bíblica, dice que entre el intérprete y el texto hay vacíos. Vacíos históricos, vacíos gramaticales. Imagínate, la gente no puede leer. Dice la Biblia que María le dijo a Cristo en la resurrección, Juan 20, creo que parece que fue Juan 20, dice, que se le aparece Cristo y Cristo le dice, no me toques. Y más adelante dice que ella se le postró y le tocó los pies, adoró. Entonces agarran la gente, los gnósticos, y dicen que Cristo y María tenían un romance amoroso, porque la palabra tocar era una palabra amorosa, porque en Corintios 7:1 dice, no es bueno que el hombre toque a mujer. ¿Te entiendes? Violando totalmente el contexto. Ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? La palabra, por ejemplo, tocar, es hapto en griego. Eso responde a la pregunta 5. ¿En qué idioma se escribió? Griego. ¿Verdad? Entonces, una palabra griega tiene diferentes aplicaciones en diferentes textos. Depende del contexto. Se va a utilizar el término. Exacto. Que ese es el tercer punto. El contexto es importantísimo para interpretar la Biblia. No solamente el método, sino el contexto. Que el contexto es lo que se viene hablando. Exactamente. ¿Cuál es el contexto del texto? El contexto del párrafo. El contexto del libro, si es necesario. Eso es importantísimo. También los enfoques son muy importantes. Anote todo eso. Los enfoques para interpretar la Biblia es muy importante. Oigan bien, ¿cuáles son los enfoques? Tú lo dijiste. Hay 4 enfoques de interpretación que se usan mucho en la escatología. Enfoque preterista. Pésimo. No, eso no sirve. ¿Dónde nace el preterismo? Agárrese los preteristas. ¿Dónde nace el preterismo? El preterismo nace con un católico. A mí lo que me da pique es que dicen que el rapto lo inventó un católico, pero los preteristas que atacan el rapto no saben que su ideología lo inventó un católico también. Tomando en cuenta que la acusa no inventó el tema del rapto, pero es otro tema. El preterismo nace en el siglo XVII con Luis Alcázar, un católico jesuita. ¿Cuál fue el objetivo de él? Contrarrestar las teologías de los reformadores. Era como una contrarreforma. Exactamente. ¿Por qué? Porque los reformadores decían que el Papa era el anticristo, que la Iglesia Católica era la bestia. Entonces, y utilizaban ciertos textos para demostrarlo. Entonces, los preteristas se iban más para atrás para desubicarles, enfocar la teología de los protestantes. Entonces, el enfoque preterista enseña que las profecías, especialmente escatológicas, ya tuvieron su cumplimiento en el pasado. Ya todo ocurrió. Y usan texto bíblico. Según ellos, Cristo vino
En el año 70. En el año 70. Por una palabra que le dijo a los apóstoles. Sí. Si no estoy equivocado, eso está en el libro de Mateo capítulo 10, donde él le dijo a ellos: de cierto os digo que no acabaré de recorrer todas las ciudades de Jerusalén hasta que el Hijo del Hombre venga. Claro. Y ellos entienden que eso aconteció hasta el año 70 con la gran persecución con la iglesia primitiva. Pero Cristo no vino nada. Exacto. Y hay otros elementos a tomar en cuenta. Y palabras que le dijo a Juan: es necesario que esté viva hasta que yo vuelva. Y Juan corrige esa expresión o dice, declara o aclara qué era lo que Jesús le quería decir específicamente con: es necesario que esté viva hasta que yo venga. Sigue. Claro. Y hay otros textos también que es importante, pero vamos a entrar en los enfoques. El enfoque preterista, ¿verdad? El enfoque histórico, el enfoque historicista, el que utilizaban los padres, los reformadores. En 15 días la silla, 15, 17 días llega, porque solamente hay color amarillo con negro y nosotros no nos vamos a sentar ahí. Roja con negro, en 15, 17 días. Dale. Está el enfoque histórico, que es el enfoque que ve el cumplimiento de la profecía mientras va pasando el tiempo. O sea, yo no veo un tiempo futuro, sino un tiempo, ¿cómo se puede decir? Durante, mientras. Está el enfoque idealista, que no ve al diablo como un personaje, sino como un concepto del mal. El mal, Satanás representa el mal y Dios representa el bien. Existen muchísimos que utilizan este enfoque idealista. Y el enfoque, gloria a Dios, aparte de que está el preterista, está el enfoque futurista. Yo soy de enfoque futurista. Yo también. Que creemos que hay eventos en las profecías en la Biblia que tienen su cumplimiento para un tiempo futuro. Claro que sí. Entonces, métodos y enfoque. Método literal, figurativo, método alegórico, enfoque. Aunque usted diga y todo eso, por eso que usted ve hoy en día, usted sienta a 4 maestros y uno dice, ya Cristo vino, y otro dice, Cristo viene. Uno dice, no. No viene nada. Otro dice, no, lo que pasa es que Cristo representa, Adán representa esto. Porque están manejados por enfoque y están manejados por método. Ahora, aquí se tiene que entender cuál es el método y el enfoque más bíblico, que eso es lo que la gente no entiende. ¿Cuál está más de acorde con la Biblia? Y a mí me gustaría dar algunos ejemplos de interpretación bíblica. También hay unos conceptos, la cual la lectura comprensiva, el principio contextual. Explícale eso a la gente. Walter Kaiser en su libro Pasaje Problemático, y este hombre que es un erudito que siempre lo menciono, Charles Ryrie, eso es un testigo de Jehová, un satánico. Charles Ryrie, en su libro Teología Básica, él habla de pasaje problemático. ¿Existen textos oscuros, difíciles de interpretar? Sí. Y por eso que usted tiene un pastor bacano sentado ahí, hablando todo lo que viene a la mente. Y a otro pastor, que no le voy a mencionar el nombre para no tener problema con él, que tira el texto al garrotazo y no respeta los principios hermenéuticos. Usted lo conoce también. ¿Qué es lo que te está... No lo menciones. Pero ese es mi amigo. No lo menciones. Ese es mi amigo. No estoy mencionando nombres. Ese es mi amigo. No te pasaste, ese es mi amigo. Y usted ve también a uno que se guía de raíz hebrea y quiere interpretar su no, ya lo tuyo es personal. Su cosmovisión. No, estoy mencionando los 3 que yo he escuchado que distorsionan totalmente las escrituras. Cada quien con su enfoque. Pero son mis hermanos en Cristo. Amén. Yo sé que van a decir, ven aquí, plántate aquí en la cabina, debatí, ven para acá. Ellos son primos míos. Ellos son primos míos. Dicen, es muy fácil para ti, estás tirando paquetico. Bueno, tírame paquetico a mí también y no tenemos un paquetico los dos. Y ya. Y todo el mundo sabe que a mí no me gusta debatir. Tú eres un cobarde. Sí, yo soy un... Tú eres cobarde. Yo sí. Lo bueno es reconocerlo, varón. Yo reconozco que le corro a los debates. Dale, sigue. Pero bueno, entonces tenemos que entender. Sí, pero no tienes que sentirte mal tampoco por eso. Cada quien tiene su personalidad, ¿oíste? Cada quien tiene su forma. Y saben que esto es chelcha. Cada uno con su forma. Por ejemplo, también el concepto de que si hay tribulación antes, durante, después, rapto antes, durante, después. Por ejemplo, uno de los argumentos que utiliza mucha gente, especialmente Jairo Superior y Jonathan Piña. Me acuerdo que Jonathan Piña llegó a decir que el rapto no es bíblico. Mira, yo me estaba muriendo de risa con una Coca-Cola cuando yo escuché eso. Porque se está basando en las traducciones castellanas. Lo que tenemos es arrebatamiento, no rapto. Ignorando que en el año 380, la versión de Jerónimo Estridón, la Biblia latina, tenía rapto, no arrebatamiento. ¿Qué hacemos con eso? No es la que utilizamos, pero es la que se utilizaba.
Harpazo. Claro. Y si a eso vamos, tampoco cuando se leía arrebatamiento en griego, no decía arrebatamiento, es harpazo. Harpazo. Entonces, Con Z, harpazo. Entonces, vamos a sintetizar. Harpazo. Métodos. Método alegórico, método literal, figurativo, histórico, gramatical, enfoque preterista, enfoque futurista, enfoque histórico, idealista. Y sobre todo, esto es bien importante que lo vamos a entender ahora. Principios contextuales. Por ejemplo, los judaizantes, porque ellos siempre quieren distorsionar las escrituras, ellos citan algo, escuchen bien, que tiene que ver con las 3 días y 3 noches de Jesús haber muerto. Ellos citan y dicen, no, porque dice la Biblia que tuvo que pasar 3 días y 3 noches. Me sorprende que usen tan literal ese texto. Ignorando vacíos. Recuerden que hay que tener en cuenta en hermenéutica los vacíos. Por ejemplo, se ha descubierto que 72 horas, 3 días y 3 noches era una expresión idiomática. Hay que saber interpretarla. ¿Qué es una expresión idiomática? Cuando es propia de un país o pueblo. Por ejemplo, 3 días y 3 noches para el tiempo de Cristo no eran 3 días y 3 noches literal. Los judíos atribuían a una porción del día el día completo. Ejemplo, Samuel 30. David encuentra a un egipcio abandonado y dice el texto, no había comido ni bebido por 3 días y 3 noches. Y cuando David le pregunta al egipcio, ¿qué te pasó? Mi amo me abandonó y hoy es el tercer día que no como, pero dice 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó ahí? De igual manera también Esther dice, ayunen por mí 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, según Esther, capítulo creo que 5, entró al palacio del rey. O sea que es una expresión idiomática, no fue literal. ¿Qué es una expresión idiomática? Es un uso propio de un país. Cuando algo se convierte en una expresión, pero que refleja otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros... Eso es un lenguaje coloquial. Exactamente. Como aquí, dame banda, claro, déjame tranquilo. Por eso es que cuando en Mateo 12:40 dice que Cristo tiene que durar 3 días y 3 noches, se toma literalmente los 3 días y 3 noches. Y eso ha causado una mala interpretación y un debate. Aldrin Feli dice, o sea, que Cristo no duró 3 días y 3 noches muerto. No, y él lo puede mostrar. Según Mateo 12:40. Primero, tenemos 2 textos sinópticos que hablan del mismo texto de Mateo 12:40 y no mencionan los 3 días y 3 noches. Ahí comienza la pregunta, ¿por qué? Yo quisiera traer ese estudio, porque si me meto ahí un lío. Entonces, ¿qué tiempo duró Cristo muerto realmente? ¿Un día? No. Cristo, porque cuando hablamos de 3 días y 3 noches, recuerda que la única base, y por eso es que también está el principio contextual, no se puede basar un texto para crear una doctrina. 3 días y 3 noches para el tiempo de Cristo era una expresión idiomática, es lo primero. Segundo, no hay otro texto en el Nuevo Testamento que diga lo que dice Mateo 12:40. Búscalo para que tú veas. Una pregunta, por ejemplo, ¿cuántos días duró muerto Lázaro? 4 días. Tendría que ver. Ellos le dijeron hoy es el cuarto día. Hoy es el cuarto día. Y Yede. Exactamente, pero hoy es el cuarto día. Estaban en el cuarto día. Hay que ver si era literalmente el cuarto día o también estaba utilizando el calendario romano que constaba de 12 horas. Ahora, Mateo 12:40, estamos hablando de estos textos porque es parte de la interpretación bíblica. Ok. Mateo 12:40, ¿Jesús duró 3 días y 3 noches literal? No, era una expresión idiomática. ¿Por qué? Número 1, a la hora de interpretar el texto tenemos que tomar en cuenta los otros textos. Hay muchas personas que se basan en un texto y no se puede hacer una interpretación de un texto. Ahora, ¿por qué? Número 1, en el tiempo en que se elaboró la Biblia o los escritores, ellos no dependían de textos paralelos. ¿Por qué? Porque ellos estaban corrigiendo situaciones que ya los receptores conocían. Recuerda la primera pregunta, ¿quién escribe y por qué escribe? Por ejemplo, el tema de la fe. En Gálatas 4, tú no ves a Pablo recurriendo a Romanos para hablarle a ellos de la fe. Primero, porque Romanos no estaba escrito. Y segundo, porque ya los autores, los receptores conocían las circunstancias en que Pablo está hablando. Ahora nosotros sí tenemos que recurrir a textos paralelos, textos de apoyo, porque esto refleja el pensamiento del autor. ¿Cómo pensaba Pablo? Esto es importante. Entonces, mira, Mateo usa... El pueblo está preguntando, el pueblo se viró, el pueblo te está preguntando que cuánto día duró.
Vuelvo y te digo, primero, no fue literal los 3 días y 3 noches, es lo primero. Segundo, Jesús tenía que permanecer 3 días muerto, pero no enfatiza 3 días literales como Mateo 12:40, sino que la expresión que corrige el texto es tercer día. Siempre la referencia es que Jesús tenía que resucitar al tercer día de su muerte. Es lo primero. Ahora, ¿cuándo Jesús resucitó? Domingo. Al tercer día de su muerte. Por eso cuando vamos nosotros al libro de Hechos y vemos a los que iban camino en Maús, dicen, siendo el primer día de la semana, que es domingo, se encontraron con Cristo y le dicen a Cristo, hoy es el tercer día de lo que ha ocurrido. Es lo primero. Segundo, la Biblia habla del día de la preparación. Y culturalmente el vacío que se tiene que ameritar ahí es el vacío cultural. Culturalmente los judíos, es que es un tema que yo sé que no cabía aquí, pero bueno. No, es controversial, es algo controversial, sí. El día de la preparación es el viernes. Y el viernes fue el día que Jesús murió. Bíblicamente se comprueba que el viernes Jesús murió. Ahora bien, a la parte que yo quiero que tú me entiendas es... Hay gente que dice que él murió un martes. Sí. Dios bendiga a Wander, esa gente. 6 días duró en la tumba. No. Hay gente que hace una interpretación de una semana y después otra semana y no se sabe cuándo. Pero bíblicamente, Cristo muere un viernes y resucita un domingo. Hay gente que murió un lunes y resucitó el domingo. Ahora, 3 días y 3 noches en Mateo 12:40 es una expresión idiomática. No fue literal, primero. Segundo, porque no hay otro texto que diga que 3 días y 3 noches tendría que Jesús estar ahí. Permanecer. Tercero, porque Lucas y Marcos hablan del mismo texto de Mateo, pero no mencionan los 3 días y 3 noches, Milanes. Hay gente que dice que Jesús duró 2 noches y 3 días. Oigan, es que es una expresión idiomática. Perejillo, en su libro a Mateo, su exégesis a Mateo, lo dice, 72 horas, 3 días y 3 noches, era una expresión idiomática, como yo demostré en Samuel 32 y en Esther 4:16, 5:1. Ahora bien, vamos a interpretar bien bajo los principios del texto. Mateo 12:40. Tomando como referencia a Esther, cuando Esther entró a la presencia del rey, no era ni de noche. No. Es decir, no hubiese llegado la parte de la noche del tercer día. Pero y si eran 3 días y 3 noches, ella tenía que presentarse al cuarto día. Al cuarto día, literalmente. Exactamente. Pero como es un dialecto, es una expresión idiomática, los judíos le asignaban al día completo una porción del día. O sea, ya el tercer... Esther se presentó al tercer día. Al tercer día. O no, el tercer día no había llegado, estaba en curso. Es lo que estoy diciendo. Si eran los 3 días y 3 noches que ella mandó a ayunar, debió de presentarse el cuarto día ante el rey. Claro. Entonces Cristo, la pregunta no es cuántos días duró Cristo en muerto, porque eso surge a partir de Mateo 12:40. La pregunta es, ¿qué día Jesús resucitó? El tercer día de su muerte. Ahora, los judíos, principio cultural, le asignaban al día completo una porción del día. Cristo muere viernes en la tarde. Ese fue el primer día. Permanece muerto hasta el Shabbat. Es el segundo día. Y resucita el domingo en la mañana. Es el tercer día. Eso es lo que dice la Biblia. Hechos, el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Lucas 24. Los que iban camino en Maús, ¿qué día era? Tercer día, domingo. Sí, pero era el primer día de la semana. Dice, y iban 2 discípulos a Emaús el primer día de la semana. Y cuando Jesús se le aparece, ¿qué le dicen? ¿Tú no sabes lo que ha acontecido? Que hoy es el tercer día de que todo esto ha acontecido. O sea, ellos le dijeron. Claro, lo podemos leer. Sí. Lo podemos leer. Lucas 24. ¿Qué forastero eres tú que no sabes todo lo que ha acontecido en Israel? Es lo que el hombre poderoso que entonces tenemos que interpretar bien las escrituras. Pero los judíos, como andan buscando de que Jesús resucitó un sábado, te utilizan a Mateo 12:40. No, porque para que sea realmente 3 días y 3 noches, hay que comenzar del martes, jueves y miércoles y terminar en sábado. Pero no, ellos no son serios, porque los mismos rabinos han reconocido, yo tengo la evidencia ahí, han reconocido. Hay un rabino llamado Ben Asher que reconoce y dice que el 3 días y 3 noches es una expresión idiomática para los tiempos de los judíos del siglo I. No tenía que pasar día y la noche para que sea el día 1. Pero eso se interpreta a la luz de lo correcto uso e interpretación de la Biblia. Que hay mucha gente que están interpretando mal las escrituras.
Entonces, una de las cosas a tomar en cuenta es el pensamiento no solamente del autor, sino también de la gente de esa época, su costumbre, conocer Exacto. la costumbre. Principio contextual. Principio contextual. Que eran 3 días y 3 noches para Mateo. Era una expresión idiomática. Y eso que no te voy a mencionar, lo de Ehrman en su manuscrito 829, que dice que este texto no aparece en los originales. Yo lo voy a dejar ahí. De Mateo, Mateo 12:40 no aparece. o no aparece la expresión como estuvo Jonás. Exacto. No aparece 3 días y 3 noches. Porque es una expresión idiomática, pero no vamos a meter ahí. Vamos a decir mejor que Mateo lo utilizó como una expresión idiomática. Ahora, fíjate. Señores, aquí... Que Lucas... Un momento, aquí perdón, Didacalo hoy vino, hermano, míreme, fuera de control. Didacalo ha dicho cosas aquí hoy, señores, míreme, esto, que Dios tenga misericordia de ti. Sigue, Didacalo. Lucas menciona lo de Mateo. Y menciona lo de... y también Marcos menciona lo de Mateo, pero no menciona los 3 días y 3 noches. Tienes que preguntarse por qué. ¿Por qué? Porque Mateo utiliza una expresión idiomática judía. Principio contextual. ¿Cuál es el pensamiento? El autor, ¿por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Los autores se acoplaban al pensamiento de aquellos momentos para su explicación, y la gente tiene que entender eso. Por ejemplo, el tema de la venida. La palabra venida, de venir en castellano. Cuando Pablo hablaba de venir, cuando Mateo usaba la palabra venida, tenemos que respondernos nosotros primero. ¿Qué entendía Mateo por venida? O los apóstoles. Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá? De tu venida. Pero esa palabra venida es parousia ahí. Parousia. Y estaba connotado con el pensamiento mesiánico. O sea, el Mesías, el verdadero, permanecería entre ellos. Y aparte que la palabra parousia es una reunión. Escuchen bien, es una llegada, no llegada, es una presencia que ameritaba una llegada concomitantes de un grupo. O sea, era una llegada acompañada. Pero fíjate que en Mateo 24:30 dice: verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Sin embargo, en el texto griego, venir ahí es esromai, mientras que en el verso 4 es parousia. Tenemos que preguntarle entonces, ¿por qué en 2 textos se usa la misma palabra en español, pero con diferentes términos en griego? Eso responde a la pregunta 5. ¿En qué idioma se escribió? ¿En qué idioma? O sea, yo sé que es un poco complicado, pero... Sí, porque esto es académico. Esto no es texto al garrotazo. O sea, cuando agarramos un esto texto... no es texto al garrotazo. Cuando agarramos un texto, tenemos que preguntarnos, ok, el texto dice esto. Primero, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué quiso dejar dicho? Claro. ¿A quién se le escribió? ¿Cuál era la problemática? Por eso es que también usted ve gente que dicen... ¿Usted usa el método texto al garrotazo? No. Yo lo uso cuando tengo que usar los textos de apoyo. Eso es otra cosa que no se pueden obviar. Usted puede usar los textos de apoyo. Dios bendiga, señores, a 111 personas que tenemos conectado ahí. Texto al garrotazo. ¿Qué es lo que es texto al garrotazo? Que usted siempre está tirando esa puya. Okay. De que el texto al garrotazo es decir un texto. Es más que decir un texto. Porque usted puede decir, no, porque Mateo 12 dice esto. Y está bien, lo dice. Y tú estás utilizando el texto de apoyo para decir que es verdad lo que tú estás diciendo. Ahora, cuando es algorotazo, es cuando tú usas un texto que tú no conoces ni dominas. Y tú lo tiras así sin saber lo que está hablando. Sí, exacto. No le has hecho un análisis contextual, gramatical ni histórico al texto, pero tú lo usas. Y ya. Y lo que tú dices eso, claro, a mí una vez me preguntaron sobre la existencia de Satanás y yo mencioné más de 15 textos bíblicos y me pusieron a prueba. Hubo un hermano que no sé dónde está, me reservo el nombre, que me dijo a mí, explíqueme Mateo 4. Y yo se lo expliqué, contextual y gramatical, y se sorprendió. Yo no tiro texto a garrotazo. Yo conozco mis textos. Conozca su texto. Escuche, cuando usted usa un texto bíblico, conozca lo que usted está hablando. Claro. La gente no entiende. No solamente usar el texto. No, es que Mateo 4 hay que armonizarlo con Lucas 4. Porque Mateo 4, la Reina Valera dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para tentarlo. Entonces, Lucas corrige, ¿verdad? Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado. Porque sí, Dios no tienta ni puede ser tentado por nadie. Exactamente. Entonces, si vemos literalmente, por eso es la investigación, porque tenemos manuscritos, copias de copias. La Biblia, en vez de ponerla
¿cómo te diría la palabra? A pelear, los textos a pelear, hay que buscar la forma de armonizar el texto. Exacto. Porque Lucas dice, fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás. No puede decir lo que dice Mateo, para ser tentado, porque Dios no tienta, eso viola una de las características de Dios, de su santidad. Dios poner en tentación, Dios no. Dios prueba, Dios no tenta, porque el fin de la tentación es llevarte al pecado. El fin de la prueba es fortalecerte, revelar lo que hay en ti. Entonces, Es lo así. correcto es lo que dice Lucas, donde fue tentado por Satanás. Es así. Amén. Por ejemplo, mira, Lucas 11:29, mira, dice, como crecía la multitud, oiga bien, porque no solamente es las 5 preguntas como principio, o los métodos, alegórico o literal, o los enfoques, preterista y futurista. También está el principio contextual. También está el principio armónico, que es cuando usted utiliza varios textos bíblicos. Yo he escuchado gente que no usan otros textos bíblicos para apoyar su doctrina. La gente del velo, Un solo. un solo. Y ahí hay que aplicarle, ¿qué? Principios contextuales. Porque Pablo habló del velo en ese tiempo. También Kaiser, en su libro Texto Problemático, dice que la inspiración oscila en 3 tiempos, en 3 aspectos. Inspiración para un momento local, universal, y otro simplemente genérico. O sea, cuando Dios hablaba a la iglesia para resolver un problema local, no universal, eso es otra cosa. Pero te digo que son muchas cositas que hay que tener en cuenta. Y la gente nada más está creyendo, que aquí dice, bueno, que la mujer el velo, pónganse velo. No, ¿por qué? Eso es importante. Mira, Lucas 11:29 ¿La dice, mujer calla en la iglesia? es un tema, no hay que quedar que Pablo es machista. ¿Eh? De que Pablo es machista. No, eso son... O sea, ¿tú entiendes esa conclusión que llegó esa persona? Mi amiga. No, Mi amiga, gloria a Dios, pero mi amiga. llegó a una conclusión errada. No, sí, pero Tú lo sabes. cualquiera se equivoca. Cualquiera se equivoca. No, yo sé. ¿Tú te has equivocado? Claro que sí. ¿Tú no te has equivocado? Yo me he equivocado muchísimo. Párate con esta silla. Yo me he equivocado muchísimo. Pero ven acá. No. Dale. No, pues dice, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirle, esta es una generación malvada. Escuchen bien esto. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo. Fíjate que aquí, obvia Lucas, 3 días y 3 noches. No menciona 3 días y 3 noches por parte. Y si te busco también otros textos, la cual habla del mismo, por ejemplo, Lucas también habla de esto. Y también otro texto no menciona los 3 días. O sea, lo que te quiero decir con esto es que tenemos que utilizar lo que se llama los textos paralelos. Amén, amén. Dios bendiga de manera especial a toda esa audiencia que está ahí, 112 personas. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a Sayi, Juan Carlos. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. Ángel, Dios te bendiga grandemente. El Capi. Dios bendiga al Dream Feli también, que está por ahí, hermano. Hay algunos de los maestros por ahí. Dios lo bendiga. Dios bendiga a la hermana Tairis, Tina. Dios bendiga también a todos los hermanos de Cristo Roca de Santidad que nos pueden estar visualizando en este momento. Kirsi Bautista, Alfredo. Dios lo bendiga. Esto está bueno. Carmen González. Seguimos, siga, hermano. Entonces, para ir avanzando con esto, ¿cómo interpretar bien las escrituras? Primero tenemos que reconocer cuáles son los enfoques actuales. Número 2, ¿cuáles son los métodos? Recuerda que los métodos son alegóricos, literal. Depende mucho de cómo estemos interpretando, en qué método utilicemos. Ahora, ¿qué quiero decir con el principio contextual? También, ¿cuál es la situación o las circunstancias que rodea la situación del texto? Ahora, de todo eso, para mí, la mejor forma de interpretar esa escritura es utilizando el método literal figurativo y el principio contextual. ¿Qué tú dices del método Pardes? Esos son métodos, tú sabes, que usan los judíos, que también es bueno, pero es como decir hermenéutica para nosotros. Sí. ¿Verdad? Lo que es el SOT, que es de que los secretos, Peshat, Remex, ¿me entiendes?
Simplemente son niveles que también dicen, por ejemplo, ellos entienden que hay Tú eres pechá. Para ellos tú eres pechá. ¿Tú crees que...? Souda más son ellos. Oíste, tú eres pechá, tú eres literal, ahí básico. No sé. Sí. No, yo no soy, yo utilizo de ellos. No, yo no, para solo- ellos nada más los shows son ellos nada más. Lo que saben de lo figurativo y lo profundo son ellos. Del show, de Sí, los secretos. tan profundos son. Que para nosotros lo figurativo, lo que dice más allá de lo que... Oye, ¿entiendes? lo profundo que son estos tigres. Que ellos dicen, oye la profundidad del show de ellos. Sup. Sí, sí, te escucho. Abraham nunca lo visitaron ángeles, ni a Jesús. Nunca lo visitaron ángeles. Eso eran gente que iban de camino, que pasaron por ahí. Sigue. No, pero eso ellos están mal. Nos matamos nosotros, que somos pechá. Dale. Mira, vamos a leer también, y quiero leer otro texto que está en Marcos. Marcos 8:12. Dios bendiga a Jocelyn Pimentel Payano. Dios le bendiga. Marcos 8:12, ¿tú lo puedes leer? Marcos. Yo no buscarlo aquí. Ok, vamos aquí. Marcos capítulo 8, versículo número 12. Esto está bueno, hermano. Síguele dando me gusta y siga compartiendo. Verso 12. Dice la Biblia, y gimiendo en espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Sigo. Sigo. Dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mira, aquí cuando hablan de señal, los judíos hablan mucho de señal. Y por eso es la base de Lucas 11 y Mateo 12. Fíjate que, como te digo, los demás apóstoles, escritores, obviaron algunos textos, algunas expresiones, porque ellos respetaban los límites culturales. Por ejemplo, en el tema de Mateo, voy a tocar por arribita este tema, el tema de a salvo de fornicación. Hay personas que además se basan en Mateo 5 para hacer una teología del tema del divorcio. 5:32. Y usted es un amigo mío que agarró ese texto y además, no, que Mateo. Hizo un dembow cristiano. Mateo. Pero sin embargo... Dios te bendiga, Aris Manuel. Dios te bendiga grandemente. Manito, adelante. Pero sin embargo, Marcos 10:12 menciona lo mismo que Mateo, pero obvia la expresión. ¿Y qué problema es que tiene Mateo, varón? Entonces, Mateo vamos a quitarlo de la Biblia. No, el problema no es Mateo. El problema es que Mateo se responde a una pregunta. ¿A quién le está escribiendo? Marco, ¿a quién le está escribiendo? Son audiencias distintas, con cultura distinta. Yo voy a comprar una Biblia sin Mateo ya y se acabó el problema. Dale. No, porque yo te puedo mencionar también otros escritos, ¿verdad? De otros libros, fuera de Mateo, que también dieron cosas que no están en los libros de Mateo o el libro de Marcos. Entonces, el principio contextual, yo digo que es bastante importante. Y eso es uno de los mejores métodos para la hora de interpretar las escrituras. Mira, por ejemplo, un tema que es común, el tema del infierno. La gente no entiende que el tema del infierno viene del latín, no viene del griego. Jesús no usó la palabra infierno. No, nunca Jesús no habló latín. Pero tú le dices eso a una gente y te echa un boche. ¿Cómo que Jesús no usó? Blasfemo, hereje. Entonces, es producto de una traducción. De ahí que vamos. La traducción es importante en este tiempo para hacer una correcta interpretación. El que usa una Biblia ¿cómo lo puedo decir? Del texto crítico, se lo llevó el diablo. Porque va a interpretar incorrectamente. Sencillo, como lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esas Biblias están basadas en un texto crítico que es reciente, del año 1800. Ahora, yo te digo, utilice usted tu receptus con el texto crítico. Ahí sí lo doy, haga comparaciones en un aspecto más sano. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cultura. Tenemos que tomar en cuenta gramática. Por ejemplo, la palabra pacto. Hay poca gente que no le entiende la palabra pacto, mi hermano. Cuando Pablo, por ejemplo, utiliza la palabra pacto, lo utiliza muchas veces en su sentido griego y en su sentido helenístico, y utiliza de base, oye bien, eventos en el pasado para hablar del pacto. Pero pacto en hebreo es berit, que habla de un mutuo acuerdo. Pero muchas veces en el contexto de pacto se tiene que utilizar la palabra pacto como promesa o promesa. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra pacto, hay muchas veces que utiliza la palabra
diaseque en griego, que es simplemente una promesa. Y mucha gente no le entiende esto, entre otras cosas. También vemos el principio de la lógica. Tuve mucha gente que dice, pero le dice a María, por ejemplo, no me toque, pero a Tomás le dice, tócame. ¿Hay una contradicción en la Biblia? No. Ahí depende mucho de los escenarios, las circunstancias. Por ejemplo, Tomás, ¿por qué Jesús le dijo a Tomás, tócame? Reina Valera de 1960 del texto crítico. No. Es una Biblia que le hace una corrección. Oye bien, es una revisión, pero no es un texto crítico que abarca el 1881. No sé si tú me estás entendiendo. O sea, no corresponde a la crítica textual de Holt y Westcott. Vamos a aclarar algo. Texto crítico puede ser lo que sea que tú critiques para mejorarlo. Pero cuando hablamos de base crítica textual, estamos hablando especificando la que se creó en el año 1881 como primer Nuevo Testamento crítico, que hoy en día le llamamos BTX, la Biblia textual, la número 3, la número 4. Nettle Aland, que tiene 50,000 versiones y vive modificando. No compré eso. No hay que perder su tiempo en eso. Entonces, hay otras cosas, para ir resumiendo, que hay que tomar en cuenta. Y lamentablemente, Milanés... Yo me puse a estudiar la versión número 3. Da pena, ¿verdad? No, muchachos. Mira, lamentablemente te dirá tantas cosas para interpretar un texto, sí. Hoy en día hay dos métodos, alegórico y literal, figurativo. Hay enfoques, hay gente que son preteristas, otros que son futuristas y otros que son históricos. Si tú tienes que conocer... Otros que son ateos. Sí. Pero también... ¿Hay cristianos ateos, varón? Claro, sí, hay cristianos. El cristiano, no sé, que eso es una contradicción, pero hay cristianos que son ateos, minimalistas son ateos. Para mí los minimalistas son ateos. O están coqueteando con el ateísmo, una de las dos. Sí, todo lo niega. También hay que tener en cuenta algo. La teología histórica es importante para una correcta interpretación. Marcos 16, dice la crítica textual moderna, que nada más llega hasta el verso 8. Que hasta el 20 no existe. Y que ellos utilizan, que en el Códice Vaticano no aparece. Está estirpado. Lo mismo de siempre. Lo mismo. Siglo IV. O sea, usted me está diciendo a mí que Marcos terminó diciendo que las mujeres tuvieron miedo y se escondieron. Pone en duda la resurrección ahí. Ponen en duda y aparte contradice a Mateo, a Lucas y a Juan. Entonces, ahí no hay una armonía. Ok. Tercero. No solamente eso. Lo que dice Pedro en Hechos capítulo número 2. También. Testigos oculares fueron de su resurrección. Porque hasta el versículo número 8 que ellas regresan, no hay resurrección. Porque todo va direccionado a negar la resurrección y ponerla como un mito. Claro. Pero ahí vamos. También hay que tomar en cuenta la teología histórica. ¿Qué es la teología histórica? Las menciones de la iglesia primitiva sobre ciertos textos. Por ejemplo, aparte de que Marcos 16, del 9 al 20, aparece en versiones antes del siglo IV, como la Pechita, año 170 después de Cristo, la siríaca también, la gótica también, la copta, creo que la copta. Hay padres de la iglesia que mencionan Marcos 2, versos 16 al 20. Papías, Ireneo, Tertuliano, creo que, y otros más mencionan estos versos. O sea, la pregunta es, ¿se lo inventaron? O sea, la pregunta no es por qué lo quitaron. No, lo que pasa es que son textos que apoyan lo que es la resurrección de Cristo. Entonces hay un reguero de gente que en su trabajo forzado de quitarle a Cristo la divinidad, la resurrección, de desconstruir totalmente el Cristo bíblico y construir un Cristo de la teología liberal, están forzando la palabra de Dios. Entonces cuando le conviene lo ponen y cuando no le conviene lo quitan. Lo que te digo, o sea, se tienen que tomar en cuenta las citas de los teólogos primitivos de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva citaba a Marcos estos últimos versículos? Entonces sí estaba en el original. La pregunta es ¿por qué lo extirparon? ¿Por qué? Una razón había, que es la que nosotros desconocemos, pero sí se cita en la iglesia primitiva y también en versiones antiguas como la Pechita, años 170 después de Cristo, mencionan estos textos. Entonces, vamos a hacer un esquema. ¿Cómo yo interpreto bien este texto? Bueno, usted lo primero que va a hacer al texto es preguntarse quién lo escribe, por qué lo escribe, a quién se lo escribe,
cuándo le escribe y en qué idioma se escribe. Responde esas 5 preguntas en su texto. Segundo, ¿cuál es el mejor método de interpretación? Esa es otra cosa. ¿Debo tomar el texto literal y figurativo, histórico, gramatical o alegorizo? Lo que me mente, lo que yo crea. Eso, lógicamente. Tercero, ¿cuál es el enfoque de este texto? ¿Ya ocurrió? ¿Falta por ocurrir? ¿Está ocurriendo? Pongan atención, esto es importante. Claro. Y por último. Y eso es muy importante de tomarlo en cuenta, especialmente la escatología bíblica. Que ahí sí hay que hacer una investigación y aplicar los métodos, prácticamente todo hay que aplicarlo ahí. Todo. Por ejemplo, el principio lógico, que es el que yo uso de último, pero es muy importante. Por ejemplo, para los que creen que Mateo escribió después de la destrucción del templo, tienen que responder a una sencilla pregunta. Mateo 24:3. Aparte de eso. Mateo 24:3. Está claro. Aquí no quedará piedra sobre piedra, entonces no es profético. No fue profético. Pero espera. No solamente, porque ellos te van a decir, no, porque él lo dijo, se escribió después y se añadió. La destrucción del templo. No, ellos dicen. Ahora, la pregunta es, principio lógico, ¿cómo una profecía tan importante que pone a Jesús como verdadero profeta no se menciona como un cumplimiento pasado en Mateo? No dice, no, porque el templo se destruyó como profetizó Cristo. No, hay un silencio. No. Ese silencio significa que no hubo cumplimiento en ese momento. No sé si tú me estás entendiendo. Claro, sí, esta gente, eso está totalmente divorciado. Mira, lo primero es que Jesús le dice, el templo está en pie. Quien está escribiendo es testigo ocular, presencial de las palabras de Jesús, que más adelante lo va a redactar. Aquí no quedará piedra sobre piedra. Si hubiese sido posterior a la destrucción, hubiese dicho él, aquí no quedó piedra sobre piedra como nos lo había dicho el maestro. Exactamente. ¿Tú te das cuenta? O que Mateo utiliza hechos pasados para confirmar la profecía. Qué raro que esta profecía no muestra que es un cumplimiento como en forma del pasado. O sea, porque el templo fue destruido para que se cumpliese lo que dijo Cristo. Que eso sería una falta de honestidad de parte de Mateo. ¿Entendiste? Porque eso son cualidades de profeta que se lo está dando después que aconteció. Y eso solamente no está aconteciendo en el Nuevo Testamento. Se usa mucho posesivo babilónico, todo lo que pasó, que no fueron profecías. Que todo eso se escribió después que pasó. Después que pasó. ¿Entiendes? Pero, Daniel, la 4 bestias. Sí, no solamente eso. La teología liberal interpreta, recuerda que estamos hablando de preterismo, porque hay que decir más que esta gente. Sí. Ellos dicen que en el año 165 fue que se escribió Daniel. Después de lo que hizo Antíoco. Le voy a responder como dijo mi gran maestro, Elvi Caballosa. ¿Cómo es posible que un libro como Daniel se escribiera en un tiempo donde además se hablaba griego y el libro no fue escrito en griego? En hebreo con porciones arameas. Fue escrito en hebreo con porciones arameas. Y además tiene 3 menciones en griego, y que son griego imperial, porque habla de música. O sea, ¿cómo va a ser que se va a escribir en el año helenístico? Eso es para quitarle el aspecto espiritual y profético. La estatua de Nabucodonosor, la 4 bestias. Claro. No, Daniel lo profetizó estando vivo. Exacto. En el imperio babilónico. Claro. ¿Entiendes? Claro, en el año 500, 600, fruto a una guerra entre Necao y el rey de Babilonia, ¿verdad? Uh-huh. Y al fruto de la victoria de los babilónicos, se llevan cautivos a los judíos, vamos a decirlo así, y comienza el exilio. Eso es historia. ¿Eso es historia? Eso es historia. Ahora, la visión de las 4 bestias de las 70 semanas es algo... ¿Y las 70 semanas cómo la ponen también? Lo escribió una gente después que se cumplió todo. Esa es la idea de ellos. Sí, es de construir la parte espiritual de la Biblia. Claro. Todo llevarlo a la parte literal y quitarle lo figurativo, lo espiritual, que entra dentro del marco profético y escatológico de la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que utilizan mucho y dicen que también el templo estaba... Dice Eligio Ortega, yo soy preterista. Bueno, Eligio. Dios te bendiga, seguimos. Bueno, Eligio que tiene que buscar de Cristo rápido. Digo, no busque porque ya vino. O sea, ya nos quedamos toditos aquí, ya estamos condenados. No, mentira, hermano, y te bendiga mucho. Respetamos la orientación de cada quien, pero ciertamente el preterismo es una teología defectuosa que nace en el año en el siglo XVII por Luis Alcázar, y para responderle a los de enfoque histórico. El preterismo ni siquiera tuvo problema con el futurismo, fue con los enfoques históricos.
¿verdad? Carece de mucho sentido el enfoque preterista. También hay muchos que utilizan, por ejemplo, también dicen que usa la Biblia fuera de tiempo, utilizando textos fuera de contextos. Y el principio contextual aquí es muy importante. ¿Qué estaba pasando? Por ejemplo, poca gente sabe que Tesalonicenses fue uno de los primeros libros escritos. El año 50, 52. Sí. Y ya se está utilizando la palabra arrebatamiento. Y ya se está utilizando la palabra inicuo. O sea que ya la iglesia conocía en materia de fe lo que es la doctrina apostólica. ¿Entendés? Entonces, Cristo dio este consejo. Cristo dijo en Juan 5, escudriñar las escrituras. Escudriñar tiene dos palabras griegas. Una de ellas es anacrino, que no es la que usa el texto receptus, no sé por qué, pero que significa hacer una investigación profunda para reunir evidencia. Dios invita a la iglesia, a la iglesia no, invita a los judíos a hacer una investigación profunda de su profecía. Ellos interpretaron mal y enseñaron mal por su mala interpretación. Por eso es que la presencia de Cristo hizo que los apóstoles, que eran judíos, hicieran una reinterpretación de sus enseñanzas. ¿Cómo tú le explicas a un judío que recita el Shema de que Jehová es el único Dios, que aparece entonces un Cristo diciendo, yo soy Dios? Eso llevó a los judíos a una reinterpretación. ¿En qué nos equivocamos? Da pena que los mismos judíos estaban más claros que los mismos escriben en ese momento. Sabían de la profecía mesiánica, cuándo aparecería Cristo. Pero bueno, eso no es el tema. Vamos ya a la parte cerrando, son las 2:03. Dios le bendiga a todos esos. Vamos a dar una segunda parte a esto. Claro. Señores, vamos a comenzar una serie de cristología. Me gustaría el tema de las 3 y 3 noches, porque yo en verdad tengo todos los textos ahí. Lo que pasa es que yo sé que va a traer preguntas y preguntas. Está bien. Mírenme, vamos a traer una serie de cristología. Aquí vamos a ver si a partir del viernes, ¿verdad?, que vuelve Didascalo con nosotros, vamos a comenzar esta enseñanza de la cristología. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Fue Dios? ¿Dejó de ser Dios? ¿Volvió a ser Dios? ¿Murió? ¿Realmente resucitó? Y vamos a ver esto todo a la palabra de Dios. Y queremos preguntas de todo el mundo, de todo el que está ahí. Nosotros queremos preguntas, ¿verdad?, profundas, a bucapié, como ustedes quieran. Vamos a comenzar una serie de cristología. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí, los que están por primera vez. Dice Eligio Ortega, están errados ustedes. Amén. Dios te bendiga grandemente, Eligio. Eso es normal, eso es normal. Esa es rancia, a nosotros nos encanta. No, ese error. Es normal que estemos errados. Si siempre vamos a estar errados nosotros. Tranquilo, que eso hay. Moriremos en ese error. Dios bendiga a Kirsi Bautista, Dios bendiga a Tina Rodríguez, todo el pueblo que está ahí. Evelyn, amén, Villegas. Que la gracia del Señor Jesucristo bendiga vuestras almas de manera especial. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Ministro David Peña. Amén. Lo cierto es que nadie conocía el preterismo hasta el siglo XVII. Que eso no existía, eso no existe. Eso es reciente. Que eso no existe. Siglo XVII. Que no existe. Eso no existe. Pero estamos equivocados nosotros. No, eso no existe. Entonces, Dios me lo bendiga, David Peña, Dios te bendiga grandemente, todo el pueblo del Señor, Dios lo bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde compartir y darle like para que llegue a más personas. Ahora, quiero decirle algo a ustedes, algo si yo respeto. Usted puede discrepar de mí, yo puedo discrepar de usted, pero eso no me va a hacer a usted mirarlo mal, claro. Ni tenerle odio, ni señalarlo, no. ¿Cómo se llama? Eligio. Podemos tener esa diferencia de que tú eres preterista, yo no soy preterista, pero sigue estando con nosotros aquí. Claro. Escríbeme lo que tú quieras, compartimos como hermano, pero yo no comparto el punto del preterismo. Para mí eso no existe. Amén. Así que Dios me lo bendiga a todos. Juana Nelfi, Francis Alberto y todo ese pueblo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Palabra final, hermano Díaz Carlos. Dios le bendiga, amados hermanos. En un mundo que tenemos tanta gente tratando de interpretar las escrituras, recuerden estos principios. Lo voy a decir de manera resumida porque me gustaría dejárselo a ellos. Número 1, las 5 preguntas. ¿Quién escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Y en qué idioma se escribió? Número 2, los enfoques. Número 3, los métodos. Y número 4, y más importante, el principio
contextual. Aplique esto a lo que sea más bíblico y no va a errar. Dios le bendiga mucho. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Feliz tarde y nos vemos el lunes. Amén. El lunes nos vemos, si el Señor lo permite, a las 12:30 del mediodía.